Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos. El tema de hoy, la parábola. Bueno, consideremos que la parábola es una figura o lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que su distancia a una recta fija llamada directriz en el mismo plano es igual a la distancia a un punto fijo del plano llamado foco. Muy bien, pues aquí tenemos una parábola. Aquí está nuestra parábola y decimos que es un punto que se mueve en el plano, ¿sí? Y que la distancia de este punto a un punto fijo, que es el foco, esa distancia es igual a la distancia a una recta fija también llamada directriz. Bien, entonces veamos cómo vamos moviendo este punto y la distancia hacia el foco y hacia la directriz es la misma. Muy bien. Este punto verde es el foco. Aquí tendríamos el vértice está en el origen, coordenadas 0,0, y este es la recta que acompaña la parábola y que es una directriz. Bueno, esa directriz corresponde a una ecuación. Aquí tenemos la ecuación y nuestra parábola también tiene una ecuación. Aquí está la ecuación. Sí, vamos viendo esta ecuación, ahí la tenemos. Es una ecuación básica y aquí tenemos una ecuación que representa a esta parábola también. Esta es otra forma. Bueno, vamos a revisar aquí algunos valores de esa misma ecuación y vamos a ver qué efecto podemos observar si hacemos unos cambios en sus parámetros más importantes. Bueno, en este caso aquí tenemos P. Recuerden que P es por un lado un punto, sí, que tiene que ver con el foco. Vamos a ver si nosotros movemos este punto. Aquí lo estoy moviendo directamente. Este punto verde, dijimos que este era el foco. Este es un punto que se mueve en la parábola. Vamos a ver, vamos a modificarlo desde acá. Vamos a ver cómo, si cambiamos el valor. Vean, en esta parte estamos cambiando el valor. Si aumentamos el valor de P, el efecto que tenemos es este. Aumenta aquí la abertura de la parábola, y por el contrario, si lo hacemos pequeño, la abertura se va cerrando. Incluso si pasamos a un valor negativo, pues vemos cómo cambia de cuadrantes, y incluso hay un efecto similar pero en los cuadrantes contrarios, en los cuadrantes negativos. Muy bien, pues aquí tenemos este valor de P, que es el que está cambiando. Bien, aquí tenemos estas variables o estos parámetros que corresponden a HK. HK tiene que ver con un centro. En este caso, como vemos el color, ese corresponde al vértice. El vértice está centrado sobre el eje de las Y en este caso. Bien, ¿qué pasaría si nosotros modificamos el valor de H? H tiene que ver con el eje de las X. Entonces, si yo cambio este valor, vean cómo la parábola no cambia de forma, solamente se desplaza sobre el eje X. Este es el efecto de H. Bien, ahora veamos el efecto que provoca si nosotros asignamos diferentes valores a K. Vean, lo que hace es desplazar nuestra parábola sobre el eje de las Y, sobre el eje de las ordenadas. Este es el efecto que provoca K. Hace un desplazamiento
o con ello hacemos un desplazamiento sobre el eje de las Y. Y en el caso de H, el desplazamiento es sobre el eje de las X. Muy bien, vamos a poner aquí nuevamente nuestro punto. Aquí recordando que el punto corresponde, o este punto corresponde a la parábola, y aunque nuestra parábola se encuentre en otra posición, la distancia que existe entre el foco y ese punto, y el que existe también entre el punto y la directriz, pues sigue siendo del mismo valor. Bien, entonces vamos a poner otra vez las ecuaciones. Aquí están nuestras ecuaciones, la ecuación de la directriz y la ecuación de la parábola. Entonces aquí ya tiene otra forma. Ya tiene otra forma porque el vértice no se encuentra en el origen. Entonces ahora vamos a ver si ajustamos nuevamente la parábola. Entonces vemos cómo la ecuación se hace más pequeña. Bueno, estos son los efectos que podemos notar cuando variamos estos parámetros, el parámetro P, H y K. Bueno, pues continuamos describiendo la parábola. Volvemos a mencionar sus elementos principales y pues aquí tenemos considerado el punto P. Tenemos P, que es el que se mueve sobre la parábola. Tenemos el foco, y tenemos el foco que está ubicado en el eje simétrico de la parábola. Tenemos el vértice, igual está en el mismo eje, y esto sería el eje focal. Bueno, tenemos el lado recto, que aquí va de L a L, L', y pasa por el foco. Y tenemos la recta directriz. Esta es la recta directriz que acompaña a la parábola. Bien, podemos considerar que esta línea que va de punto P hacia el foco es la cuerda. Bueno, esta parábola está representada por esta ecuación, que es y cuadrada igual a 4px, y consideramos que está su eje simétrico es paralelo o está sobre el eje de las X, y su ecuación de la directriz es X igual a menos P. Bien, si la parábola tiene esta posición, la ecuación que corresponde sería de X cuadrada igual a 4py, considerando que el eje simétrico es paralelo o está sobre el eje de las Y, y la ecuación de la directriz sería Y igual a menos P. Entonces estas son las ecuaciones, se puede decir ecuaciones reducidas de la parábola. Bien, si el vértice no se encuentra en el origen, entonces la ecuación cambiaría a esta forma. Tendríamos en esta primera ecuación lo siguiente, sería Y, es algo parecido a lo que tenemos acá, pero como dijimos que el vértice va a cambiar de posición, estaría en otro lugar, entonces tendríamos a Y, y en este caso tendríamos a K, sería Y menos K al cuadrado igual a 4px. Ok, bueno, en este caso X, como estamos aquí ya haciendo referencia a otra posición, pues ahora X quedaría de esta forma, X menos H. A ver, vamos a corregir esta H para que se vea bien, no se vea mejor. Ahí está. Bien, esto es un paréntesis. Y en el siguiente caso, en donde la parábola tiene una posición de esta forma, tendríamos la ecuación
de esta forma, recordando que el vértice no se encuentra en el origen. Por lo tanto, la ecuación quedaría como x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k. Ok, así quedarían nuestras ecuaciones. Bien, debemos de considerar lo siguiente. En este caso que tenemos aquí, la ecuación de la directriz cambiaría, sería un ajuste y tendríamos la ecuación de la siguiente forma: x es igual a h menos p. Esta es la ecuación de la directriz. Bien, para esta situación. Para la siguiente situación, pues vamos a tener la ecuación de la directriz como y igual a k menos p. Ok, entonces hay dos situaciones. Cuando la parábola está orientada en esta posición, tenemos esta ecuación, pero cuando está en esta forma o de esta forma, la ecuación correspondiente sería esta. Y si nosotros queremos saber el valor del lado recto, pues lo que vamos a hacer es determinar, vamos a poner aquí el lado recto, tendríamos que determinar la magnitud de ese lado recto y sería igual a 4p. Ok, hasta aquí este tema y nos vemos en otra sesión.